Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. Disculpen que corté el video anterior porque se me hizo bastante extenso. Vamos a ver ahora la parte 2 del capítulo 6, la enseñanza de Laura Besabé y Estela Cols del libro El Saber Didáctico. Habíamos quedado en el subtítulo La enseñanza en la escuela, que sería el cuarto. La enseñanza en la escuela. Les recuerdo que en el canal tienen todos los capítulos anteriores de este libro, El Saber Didáctico de Alicia Camilloni. Y también les recuerdo que hago una síntesis y un resumen de todos los capítulos. ¿De qué trata este apartado? Dice, caracterizar a la enseñanza en el contexto escolar. Caracterizar a la enseñanza en el contexto escolar. Y las ideas principales de este apartado son las siguientes. Dice, la escuela es un espacio social especificado. Según la pedagogía, la escuela puede estar más aislada o más integrada con su entorno. La escuela debe tener relación con el mundo exterior, pues ello sería su fin. Ya lo voy a explicar. Dice, la escuela es un espacio social especificado según la pedagogía. En el canal tienen la definición de pedagogía. La escuela puede estar más aislada o más integrada. Esto exactamente como lo dice el libro, con su entorno. Dice, la escuela debe tener relación con el entorno, ya que ello sería su fin. Es decir, ¿qué nos quiere decir? El niño va a la escuela y se educa en la escuela para insertarse en el mundo social, laboral y académico el día de mañana. Entonces, según la pedagogía, una escuela puede estar aislada o puede estar integrada con su entorno. ¿Cómo promover este tipo de escuela? Con pedagogías basadas en proyectos que involucren a la comunidad, proyectos donde el niño pueda implementar los conocimientos que desarrolla en la escuela, en su casa, en su comunidad, etc. Bien, seguimos ahora con otra idea principal que dice lo siguiente. La escuela crea un escenario en el que se enseña de modo descontextualizado, por lo que debemos crear un lugar ideal para la enseñanza y el aprendizaje. Ya lo explico. La escuela crea un escenario en el que se enseña de modo descontextualizado
crear un lugar ideal para la enseñanza y el aprendizaje. ¿Por qué digo la enseñanza y el aprendizaje? Porque el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, si bien son indisociables, no son los mismos. Son procesos diferentes, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué quiere decir esta idea principal? Para enseñar en determinado año o grado, nosotros tomamos una adaptación de un contenido, por ejemplo, de geografía, de historia, y lo recortamos. Entonces, este recorte lo estamos descontextualizando, ¿sí? A eso se refiere. ¿Y por qué dice un lugar, crear un lugar ideal? Porque tenemos un grado, los alumnos sentados, el docente enseña. Eso es un lugar ideal en la vida cotidiana del niño. Cuando tiene que aplicar un conocimiento, no tiene un lugar ideal. Por lo tanto, trabajar con el alumno la experiencia, que pueda poner en práctica lo que aprende. ¿Sí? Bien. En un segundo seguimos con el mismo apartado. ¿Sí? Hace poco subí un video de los pilares de la educación de Delors, muy interesante, yo se los recomiendo porque realmente me encantó el tema. Bien, sigamos. Dice, la escuela segmenta el tiempo en ciclos, periodos, jornadas, horas. El tiempo para el aprendizaje se divide, alterna con las relaciones sociales. O sea, un tiempo para aprender, un tiempo, por ejemplo, los recreos, para relacionarse, ¿sí? Que para nosotros sería la educación formal, lo que se enseña en el grado, en el contexto áulico, y la educación informal es cuando el niño trata con sus pares, ¿sí? Sin un orden de la maestra o de la escuela misma. La escuela segmenta el tiempo en ciclos. Me da varios ejemplos, periodos, jornadas, etc. El tiempo para el aprendizaje se divide alterna con las relaciones sociales. Bien. Otra idea de este mismo apartado dice, en la escuela la tarea pedagógica se organiza a partir de una delimitación de los roles de docente y alumno. Cada época redefine el perfil del maestro y del alumno. Acá nos explica, o sea, nos lleva un poquito en la historia. Recuerden que antes la educación era muy conductual y muy transmisionista, o sea, el docente transmite contenido, el alumno aprende ese contenido. Ahora hay otras pedagogías, otros enfoques de enseñanza, como el constructivismo, el cognitivismo, etc. Dice, en la escuela, la tarea pedagógica se organiza
a partir de una delimitación de roles. Ahora voy a dar otro ejemplo más sobre esto. De docente y alumno. Cada época redefine el perfil de docente y de alumno. Por ejemplo, hay teorías donde, nuevas, ¿verdad?, donde afirman que el docente es un facilitador del contenido, un guía para que el alumno construya el aprendizaje. Antes o en la antigüedad esto no era así. El docente tenía el contenido y el saber absoluto, ¿sí? No era una relación, una interrelación horizontal, sino vertical. Y además la educación era autoritaria, o sea, el docente sabía mucho e implantaba autoridad. Hoy día se ha demostrado con diferentes teorías, pedagogías y enfoques de la educación y también metodologías de que es importante el vínculo que se genere entre el docente y el alumno, como así también el aprendizaje del docente sobre ese alumno que va a adquirir aprendizaje. Los modos de aprendizaje, o mejor dicho, los tipos de aprendizaje que existen, como así también los tipos o la clasificación de estrategias de enseñanza o métodos. Bien. Próxima idea principal. Dice, en la escuela la enseñanza se desarrolla en situación colectiva, lo que muchas teorías, como la de Brunner y Vygotsky, promueven, basándose en que la interacción con otros para el avance cognitivo. Acá tenemos teorías socioconstructivistas, o sea, dicen, expresan que o afirman que el alumno aprende en sociedad, ¿sí? Lo cual también estoy de acuerdo. Dice, en la escuela la enseñanza se desarrolla en forma colectiva, o sea, en forma grupal. Lo que muchas teorías, como la de Brunner, en el canal tienen estas teorías, o Vygotsky, promueven, basándose que la interacción con otros para el avance cognitivo o para el mayor aprendizaje, etc. Otra idea principal. Dice, la escuela surge con una estandarización de los contenidos para su transmisión, es decir, lo que llamamos nosotros los currículos. ¿Por qué son estándares? Porque no visualizan las características de cada institución. Tenemos instituciones urbanas, instituciones marginales, instituciones urbano-marginales, instituciones rurales. No, el currículum es estándar a todas las instituciones. La enseñanza en la escuela está vinculada a la evaluación y acreditación de los aprendizajes. Esto condiciona los procesos de enseñanza. Y acá tenemos otro tema.
El tema de que la enseñanza esté muy vinculada al proceso, perdón, el proceso de enseñanza esté vinculado al proceso de evaluación, esto es como que limita a la enseñanza. Si yo tengo procesos, o mejor dicho, aplico procesos de enseñanza formativos, voy a enseñar de una manera. Si aplico una evaluación sumativa, voy a enseñar de otra manera, ¿sí? Entonces, es una limitación y es una reflexión que se debe hacer. La escuela surge con una estandarización de los contenidos para su transmisión. De todas maneras, los currículum, recuerden que en el canal tienen los tipos de currículum, no son todos iguales. Por ejemplo, los currículos. Currículos, bien. Dice, la enseñanza está vinculada a la evaluación y acreditación de los aprendizajes. Esto condiciona los procesos de enseñanza. En el canal tienen también los tipos de evaluación para que los miren si quieren ampliar este contenido. Seguimos dentro del mismo subtítulo. Voy viendo el tiempo de grabación porque se me corta. Sepan disculparme. Me preguntaban en el canal si daba clases. Sí, doy clases, deben contactarme por los comentarios y les doy un mail para comunicarse. Bien, dice, la enseñanza en la escuela se encuadra dentro de las prácticas pedagógicas bastante uniformes, es decir, organización de tareas y regulada por normas comunes, ¿sí? La enseñanza en la escuela se encuadra dentro de prácticas pedagógicas. Voy a explicar esto. Bastante uniformes. Organización de tareas y regulación por normas comunes. Es decir, no es que la enseñanza esté organizada al voleo, que se dan 40 minutos y 10 minutos de recreo. No, esto está estudiado, que el alumno durante 40 minutos puede no tener atención los 40 minutos, pero sí puede trabajar 40 minutos y luego un periodo de descanso, que es lo mismo que les aconsejo yo cuando van a estudiar, ¿sí? Por el tema de la teoría de la carga cognitiva. Otro tema, sigamos. Rasgos de la escuela. Acá define los rasgos o características, le digo yo, de la escuela.
que son muy claros. Dice, contexto social y político. Consejo aparte, si ustedes desean hacer un proyecto, ya sea institucional o de la comunidad, estos rasgos de una escuela los deben tener en cuenta. Y muy claros. El entorno geográfico. Porque no es lo mismo estudiar con 37, 40 grados de calor que con 5 grados bajo cero, ¿sí? No es lo mismo. La población que atiende. ¿En base a qué? A las necesidades de esa comunidad. No solo necesidades materiales. Los docentes. Hay docentes con mayor motivación, hay docentes con menor motivación, depende de la pedagogía que ocupa cada docente. La arquitectura escolar. O mejor dicho, los edificios, o el edificio. El equipamiento. ¿Sí? Por ejemplo, si tienen sala de informática o tienen instrumentos o elementos tecnológicos. Y la tarea pedagógica. ¿Basada en qué? En dos elementos, los procesos de enseñanza y los procesos de evaluación. Miren lo que dice, se centra solamente en la escuela, no dice procesos de aprendizaje, ¿sí? Procesos de enseñanza y procesos de evaluación. Bien. Finalmente este apartado dice lo siguiente. Dice, cada escuela produce una cultura institucional, que es un sistema de ideales y valores que otorga sentido a las formas de pensar y actuar. Y así finaliza este apartado. ¿Qué lo voy a poner acá? O sea, todas estas características dice que conforman la cultura institucional. ¿Qué es la cultura institucional? Un conjunto ¿qué es la cultura institucional? Es un sistema de ideales y valores que otorga sentido a las formas de pensar y actuar. Bien. Vamos a ver el próximo apartado, que es el último. Sí, el último. Luego quedan las reflexiones finales. Y el próximo apartado dice la enseñanza y el docente. Ya es más específico, ¿sí? Entonces va a hablar de las prácticas de enseñanza. Si me dan un segundo. Vamos a secarlo, si no, no se ve el fibrón. Bien. Les agradezco por los comentarios siempre muy positivos
Y bueno, y si les sirve el video, también comenten. Subtítulo 5. Dice, la enseñanza y el docente. La acción de un docente transcurre en un contexto histórico, social, cultural e institucional. La acción, o sea, la acción de enseñar de un docente transcurre en un contexto histórico, cultural, social e institucional. Dice, características de la acción docente. Esto es un subtítulo o apartado. Características de la acción docente. Y las enumera de la siguiente manera. Primero, dice, la enseñanza está orientada al logro de finalidades pedagógicas en el marco de un proyecto educativo. Las intenciones educativas se expresan en objetivos, propósitos y contenidos a enseñar. Y ahí ella presenta dos discusiones, pero vamos por acá primero. La enseñanza está orientada al logro de finalidades pedagógicas en el marco de un proyecto educativo. Las intenciones educativas se expresan en objetivos, ya lo voy a explicar bien, propósitos y contenidos a enseñar. A ver, por un lado tenemos el contenido, ¿sí? Por ejemplo, el contenido que quiero enseñar es la multiplicación de dos cifras. No sé, por dar un ejemplo. ¿Mi objetivo cuál es? Sí, bueno, que el niño aprenda el contenido, pero más allá de ese objetivo es que el niño pueda, por ejemplo, aplicar la multiplicación de dos cifras en situaciones problemas o en diversas situaciones cotidianas, por ejemplo, ¿sí? Y ahí donde vemos que el contenido nosotros podemos tener el objetivo de orientarlo hacia una competencia, el saber hacer, el saber, por ejemplo, estar con otros, ¿sí? O sea, resolver en forma grupal. Bien, dice que se presentan dos discusiones. Uno, es difícil establecer la intervención docente, como les decía en el video anterior, ese papel que tiene el docente como guía, como facilitador del conocimiento. Y la otra discusión dice, anticipar metas y estar atento a lo impredecible. O sea, muchas veces cuando cuando elaboramos una planificación decimos, bueno, en tal tiempo voy a dar este tema y lo voy a evaluar. Sin embargo, hay factores impredecibles. Por ejemplo, los alumnos no comprenden el tema, tengo que cambiar la metodología, las actividades, o puedo cambiar los procesos de evaluación, etc. Entonces,
se plantean dos discusiones. Por un lado, el papel del docente o el lugar que ocupa el docente, el rol de la intervención docente y la anticipación de metas. ¿Sí? Como les decía recién, estar atento a lo impredecible. También muchas veces nos pasa que cuando enseñamos un tema, los niños se van por las ramas, preguntan otras cosas y también los adultos. Dentro de estas características de la acción docente vamos a ver la segunda. Bien, les decía, cuando el sujeto de aprendizaje, el alumno, se va con otro tema, debemos saber guiar esas preguntas o esas expresiones para la construcción del aprendizaje, ¿sí? No negar y volver al tema que nos incumbe, sino orientar, guiar. 2. La enseñanza es una acción orientada hacia otros y realizada con otros. Requiere un proceso de comunicación vital, importantísimo, comunicarnos. ¿Y cómo nos comunicamos? La enseñanza es una acción orientada hacia otros y realizada con otros, o sea, docente y pares o compañeros. Requiere un proceso de comunicación. 3. Enseñar es desempeñar un papel de mediador entre los alumnos y determinados saberes. Esto está relacionado con el conocimiento que tiene el docente de su materia, valoraciones, emociones y creencias compartidas, que era lo que les decía recién. No solamente el saber conceptual, sino un montón de factores a la hora de enseñar. Es desempeñar un papel de mediador entre los alumnos y determinados saberes. Está relacionado con el conocimiento que tiene el docente de su materia, valoraciones, emociones y creencias compartidas. Bien. Otra característica vamos a ver ahora, si me dan un segundo, por favor. Vamos a ver la cuarta característica de esta acción docente, o características de la enseñanza, ¿sí?
Dice, la enseñanza enfrenta al docente a un flujo constante de situaciones inéditas, ya que es una actividad de naturaleza práctica, tomar decisiones y reflexionar. Por ejemplo, la construcción de la educación de aprendizajes, la cual debe y da 3 rasgos de cómo construimos una evaluación del aprendizaje, ¿sí? La enseñanza enfrenta al docente a un flujo, ya lo voy a explicar más en profundidad, constante de situaciones inéditas ya que es una actividad de naturaleza práctica. Tomar decisiones y reflexionar. O sea, tengo que ir tomando decisiones a medida que voy enseñando o aplicando mi planificación y reflexionar sobre si lo que hago está dando resultados o no. Una reflexión autocrítica, ¿sí? Dice, por ejemplo, la construcción de la evaluación, que es un tema muy importante. Dice, ¿cuál debe ser o qué características debe poseer esa evaluación? Permitir analizar los procesos realizados por los alumnos. No dice resultados, dice procesos. ¿Cómo resolvieron? ¿Con qué conocimientos pudieron resolver determinada actividad? En segundo lugar, estimar resultados alcanzados, ¿sí? No dice solo resultados, sino estimar resultados alcanzados. Determinar el grado de cumplimiento de metas. Y ahí tenemos nuevamente la autocrítica docente, ¿sí? Bien. Y la quinta característica es la siguiente. Dice, los docentes disponen de conocimientos, creencias y teorías personales, a través de las cuales interpretan y atribuyen sentido a las situaciones cotidianas. O sea, el docente también es una persona integral y que influye todos estos conocimientos, ¿sí? Quinta característica. Los docentes disponen de conocimientos, creencias y teorías personales, a través de las cuales interpretan y atribuyen sentido a sus prácticas. ¿Y qué va a influir en esto? ¿Sí? En un docente influye los saberes de formación escolar, o sea, cómo transcurrió su camino, su proceso de enseñanza en la primaria, secundaria, etc. Los saberes profesionales, ¿sí? Los saberes de formación profesional, los saberes personales,
los saberes curriculares y los saberes de la experiencia. O sea, si fue un docente que trabajó en una escuela rural, va a tener una relación su forma de enseñanza. Bien, finalmente vamos a las reflexiones. O sea, termina el capítulo y lo cierran de la siguiente manera. Dice así: reflexiones finales. Dice: la enseñanza se trata de una tríada donde los componentes son el alumno, el docente y los contenidos. Esta tríada, a su vez, tiene relaciones, y estas relaciones son el alumno con las estrategias, el alumno con el contenido, con las estrategias de apropiación, o sea, las estrategias de aprendizaje. El alumno con el docente en los procesos de interacción didáctica. ¿Sí? ¿Cómo se relacionan? Y el docente con los contenidos en la elaboración de esos contenidos para poder enseñarlos. De contenidos. Todo esto, dicen ellas, Estela Cols y Laura Besabé, dicen que la enseñanza atraviesa diversos ámbitos. Ámbitos de contexto, social y de contexto institucional. Y finalmente dice: hay investigadores que se centran en el alumno, en las teorías de aprendizaje, investigadores que se centran en el docente, en los procesos de enseñanza y la didáctica, y otros que se centran en el contenido, en la estructuración, adaptación, recorte y graduación de los contenidos. Bien, he terminado el capítulo 6. Espero que les sirva. Si te sirvió, comparte, regálame un me gusta y suscríbete. Gracias.